En un pequeño pueblo costero de España, la vida de Marisa parecía perfecta. A sus 20 años, tenía todo lo que podría desear una mujer joven. Un marido amoroso, Mario, que era empresario en el negocio turístico, y una casa encantadora frente al mar. Cada rincón de su hogar reflejaba armonía, desde las decoraciones simples pero elegantes hasta los aromas frescos de la brisa marina que llegaban a través de las ventanas. En apariencia, tenían una vida ideal. Mario, por su parte, se encontraba sumergido en su trabajo. Día tras día, él pasaba largas horas atendiendo a turistas y gestionando el negocio. Aunque su amor por Marisa era innegable, su dedicación al trabajo era aún más fuerte. Marisa entendía la importancia de lo que hacía su esposo, pero esto no aliviaba la creciente sensación de soledad que sentía. Aunque estaban casados, las conversaciones entre ellos eran escasas y la distancia emocional crecía cada vez más. El tiempo pasaba, y Marisa se encontraba buscando maneras de llenar ese vacío. Comenzó a asistir a la iglesia con más frecuencia, algo que nunca había hecho con tanta regularidad. En su corazón, sentía la necesidad de encontrar algo más allá de su vida cotidiana. Buscaba una fuente de consuelo, algo que pudiera llenar el espacio que Mario dejaba vacío. Fue en una de esas visitas a la iglesia donde conoció al padre Francisco, el joven sacerdote que había llegado al pueblo hacía poco. Francisco tenía una presencia tranquila, una voz calmada y una mirada profunda que transmitía confianza. Su forma de ser hacía que todos, no solo los feligreses, se sintieran escuchados y entendidos. Marisa, sintiéndose atrapada en su propio mundo, comenzó a acercarse a él poco a poco. Sus conversaciones iniciales fueron superficiales, centradas en temas de la iglesia, la comunidad y la vida religiosa. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba, Marisa comenzó a compartir más sobre sí misma. Al principio, Marisa solo hablaba de sus inquietudes cotidianas, su vida matrimonial, sus dudas y miedos, sus ganas de sentirse más conectada con su entorno. Francisco la escuchaba con paciencia y empatía, lo que la hacía sentir aceptada. No era solo un sacerdote, sino alguien en quien podía confiar. La química entre ellos creció lentamente, y Marisa empezó a encontrar en él una fuente de apoyo emocional que le hacía falta. Aunque todo parecía normal al principio, algo en el aire había cambiado. Marisa se encontraba buscando excusas para ir a la iglesia, para poder conversar con Francisco. A medida que pasaban los días, comenzaba a esperar con ansias esos momentos de encuentro. La atención y el interés de Francisco la hacían sentir valorada de una manera que Mario, sin quererlo, ya no era capaz de proporcionarle. Sin que ella misma lo advirtiera, la amistad entre ambos comenzaba a tomar un giro inesperado. A medida que pasaban los días, la relación entre Marisa y el padre Francisco se fue profundizando. Al principio, sus conversaciones seguían siendo superficiales, casi rutinarias. Pero pronto Marisa comenzó a abrir su corazón con una sinceridad que no había experimentado antes. Francisco, por su parte, escuchaba cada palabra con atención. Sus ojos reflejaban una calidez que ella no había encontrado en nadie más en mucho tiempo. Mientras Mario seguía perdido en su trabajo y Marisa se sumergía en la rutina de su vida solitaria, el padre Francisco se convirtió en una figura central en sus días. Las conversaciones sobre la iglesia, la moral y la comunidad se hicieron más largas y más personales, y sin quererlo, Marisa comenzó a ver en él una especie de refugio, un lugar donde podía ser ella misma sin miedo al juicio. Francisco, al principio, pareció interesado únicamente en ofrecer consejo y guía espiritual, pero pronto algo cambió en él. A medida que pasaba más tiempo con Marisa, comenzó a sentirse atraído por su vulnerabilidad, por esa inocente búsqueda de consuelo que se veía reflejada en sus ojos. Cada vez que Marisa le hablaba de sus problemas matrimoniales o de cómo sentía que su vida se estaba vaciando sin la compañía de Mario, Francisco la miraba de una manera diferente. Y por un momento,
Marisa sintió que era él quien realmente la entendía. Esta conexión, que inicialmente parecía ser solo una amistad, comenzó a transformarse en algo más complejo. Marisa empezó a esperar sus encuentros con una ansiosa expectativa. Cada domingo, mientras el resto del pueblo se aglomeraba en la iglesia, Marisa encontraba excusas para acercarse al padre Francisco después de la misa. Y él, con una sonrisa cálida y palabras reconfortantes, la recibía siempre, como si estuviera esperando ese momento también. La tensión emocional que Marisa sentía en su interior, entre su vida con Mario y la creciente atracción por Francisco, comenzó a tomar formas nuevas y difíciles de manejar. A veces, durante esos largos intercambios de palabras, ella sentía que había algo más, algo que latía por debajo de la superficie, algo que ambos estaban comenzando a reconocer, aunque sin decirlo. En las conversaciones más profundas, cuando las palabras ya no eran suficientes, Marisa descubría que la cercanía con Francisco se había transformado en algo más palpable, algo que superaba los límites de la amistad. Un roce casual de manos, una mirada profunda y la sensación de que ambos sentían una conexión emocional cada vez más fuerte. Marisa se encontraba atrapada en una red de emociones contradictorias. Por un lado, la responsabilidad de ser una buena esposa y mantener su matrimonio. Por el otro, el deseo de alguien que parecía comprenderla en formas que Mario ya no podía. El padre Francisco comenzó a ocupar cada vez más su mente. Cada encuentro se volvía más intenso, no solo por las palabras que intercambiaban, sino por la cercanía en el aire, esa vibración emocional que se sentía a cada paso que daban el uno hacia el otro. Sin embargo, a pesar de la creciente tensión, Francisco se mantenía firme en su papel como sacerdote, incluso si sus sentimientos por Marisa se volvían más evidentes. No estaba seguro de lo que estaba ocurriendo entre ellos, pero lo que sí sabía era que su corazón latía de una manera que nunca antes había experimentado. El poder de sus conversaciones y el consuelo que compartían comenzaban a transformarse en algo más íntimo y peligroso, aunque ninguno de los dos quería admitirlo por completo. Sin embargo, las emociones no se podían ocultar para siempre, y Marisa, aunque confundida y llena de dudas, no podía evitar sentir que, de alguna manera, había encontrado en Francisco algo que la vida con Mario ya no le ofrecía. La situación entre Marisa y el padre Francisco alcanzaba un punto de no retorno. Y aunque ninguno de los dos quería admitir lo que realmente estaba ocurriendo, sus corazones ya estaban comprometidos de una manera que no podían controlar. Cada conversación parecía una batalla silenciosa entre lo correcto y lo prohibido. Pero algo en el aire, algo entre ellos, les empujaba a cruzar fronteras emocionales que nunca pensaron cruzar. Marisa, cada vez más atrapada en su soledad, sentía cómo su mundo comenzaba a desmoronarse. A veces se preguntaba si aún valía la pena seguir luchando por un matrimonio que se desvanecía en la indiferencia de Mario. Pero lo que más la torturaba era la creciente atracción hacia Francisco, un hombre que, aunque estaba en un lugar sagrado, parecía capaz de comprender su alma de una manera profunda y desconcertante. Francisco, por su parte, también luchaba con sus propios sentimientos. Cada vez que Marisa llegaba a la iglesia después de la misa, él la recibía con una cordialidad que escondía un deseo más fuerte, un deseo que iba en contra de todo lo que representaba su rol como sacerdote. En sus conversaciones, sus ojos se encontraban de manera significativa. Y aunque se mantenían en el ámbito de la amabilidad y la comprensión, ambos sabían que había algo más, algo que se estaba acumulando entre ellos. Era una tensión palpable, un magnetismo que parecía imposible de ignorar. Y a pesar de la advertencia que su conciencia le daba, Francisco se encontraba cada vez más perdido en la fascinación que sentía por ella. La distancia entre lo que debía ser y lo que sentía se iba acortando rápidamente. Una tarde, después de una misa especialmente emotiva, Marisa se acercó a él de una forma diferente, casi como si su presencia estuviera cargada de una energía nueva, de una decisión que se fraguaba en su interior. No fue una conversación como las demás, y las palabras se volvieron innecesarias cuando ambos se encontraron mirando fijamente,
como si la tensión fuera demasiado intensa para seguir ocultando lo que sentían. Fue en ese momento, cuando sus labios se rozaron en un beso accidental, pero cargado de emociones reprimidas, que Marisa comprendió que ya no había vuelta atrás. Los sentimientos que habían estado latentes durante tanto tiempo emergieron de repente, creando una tormenta emocional que desafió la barrera de control que habían intentado mantener. Cuando se separaron, el silencio que siguió fue tan pesado que ninguno de los dos se atrevió a hablar de inmediato. Marisa sentía una mezcla de culpa y alivio, como si hubiera cruzado un umbral del que ya no podía regresar. Mientras que Francisco, abrumado por lo que acababa de suceder, no sabía cómo procesar sus emociones. Sabía que lo que acababan de hacer iba en contra de todo lo que había prometido, pero en su corazón ya no estaba seguro de qué hacer o cómo reaccionar. Los días siguientes fueron una tormenta de pensamientos y emociones encontradas. Marisa ya no podía mirar a su esposo de la misma manera, ni siquiera podía mirarse a sí misma con la misma inocencia. La imagen que tenía de su vida había cambiado para siempre. Su corazón ya no pertenecía solo a Mario. Una parte de ella había quedado marcada profundamente por su conexión con Francisco, y aunque intentó convencer a su conciencia de que todo estaba bien, sabía que lo que había ocurrido había marcado un antes y un después. El padre Francisco, por su parte, se encontraba atrapado entre sus responsabilidades como sacerdote y los sentimientos que comenzaba a experimentar hacia Marisa. Cada vez que la veía, no podía evitar recordar el beso, y ese pensamiento lo perturbaba profundamente. Sabía que estaba en una encrucijada, una en la que su vida y sus principios se verían obligados a cambiar de una forma que nunca imaginó. Pero lo que ninguno de los dos podía prever era cómo este cambio los llevaría a un destino mucho más oscuro y complicado. Un destino que los llevaría más allá de los límites que habían conocido hasta entonces. Pasaron varias semanas desde el beso que cambió la dinámica entre Marisa y Francisco. Pero a pesar de sus intentos de mantener las apariencias y seguir adelante con sus vidas, ambos sabían que algo irreversible había sucedido entre ellos. Marisa intentaba esconder sus emociones, pero cada vez que veía a Francisco, el peso de lo que había compartido con él la ahogaba. La cercanía, la tensión y el anhelo se habían convertido en un fantasma que la perseguía, y aunque intentaba continuar con su vida normal junto a Mario, todo se sentía irreparable. Un día, Marisa comenzó a sentir signos extraños en su cuerpo. La fatiga constante, las náuseas matutinas, la sensación de que algo no estaba bien. Todo comenzó a hacerle sospechar que podía estar embarazada. La idea de que pudiera estar esperando un hijo de Francisco la aterraba, pero también le generaba una sensación de culpa indescriptible. Sabía que, si estaba embarazada, no había forma de ocultarlo, y la verdad sobre lo sucedido saldría a la luz, algo que temía profundamente. Pasó días enteros pensando si debería hacer una prueba de embarazo o no, pero el miedo la consumía. Sabía que si el resultado era positivo, no solo pondría en peligro su matrimonio con Mario, sino que también destruiría su vida en el pueblo. Un día, después de mucho dudar, Marisa decidió hacer la prueba. El momento en que vio la línea en la prueba de embarazo fue como una condena. El miedo se apoderó de ella de inmediato, y un sentimiento de desesperación invadió su ser. No podía creer lo que veía, pero la realidad era innegable. Estaba embarazada, y aunque en el fondo lo sabía, el confirmarlo la dejó completamente rota. La culpa, la vergüenza y el temor se mezclaron en su mente mientras luchaba por encontrar una forma de lidiar con la situación. No podía hablar con Mario, no podía contarle la verdad, y tampoco podía recurrir a nadie del pueblo. La única persona a la que podía acudir era Francisco, pero su relación con él ya había cruzado demasiados límites. Sin embargo, a pesar de todo, sabía que debía enfrentarse a la verdad, y de alguna manera, buscar consuelo en la única persona con la que compartía este secreto. Fue en una tarde lluviosa, después de la misa, cuando Marisa se acercó a Francisco con una expresión seria en el rostro. No necesitaba decir mucho para que él comprendiera lo que había sucedido. El miedo en sus ojos era evidente, pero también la tristeza y la culpa que sentía. Francisco,
Al ver la expresión de Marisa, comprendió al instante que lo que temían había ocurrido. No solo había una vida nueva en camino, sino que la verdad de lo que había sucedido entre ellos estaba a punto de salir a la luz. La reacción de Francisco no fue la de un hombre que se siente responsable de lo que había sucedido, sino más bien la de alguien que trataba de salvarse a sí mismo. Su primer instinto no fue apoyar a Marisa, sino encontrar una solución para que todo quedara en silencio. Le sugirió que debía tomar una decisión que pudiera ayudarles a manejar la situación difícil que atravesaban. Le sugirió que tomara una decisión que podría ayudar a resolver la difícil situación que enfrentaban, ya que el escándalo lo destruiría todo. Marisa, sin embargo, no sabía qué hacer. La presión de Francisco, el temor a las consecuencias y el dolor emocional la hicieron sentir que debía tomar una decisión difícil. Aunque sabía que el aborto era un paso drástico, parecía ser la única forma de seguir adelante. Sin embargo, dentro de ella, había una batalla que no podía ganar. Las emociones que la abrumaban la hacían dudar de todo, pero la opción de vivir con la verdad parecía aún más insoportable. A pesar de todo lo que había pasado, Marisa sentía que estaba atrapada en un laberinto sin salida. Sin embargo, no podía evitar preguntarse si habría otra forma de enfrentar su destino sin tener que sacrificar lo que ya sentía dentro de ella. Cuando Marisa le confesó a Francisco que estaba embarazada, su reacción fue mucho menos comprensiva de lo que ella esperaba. Había sido un momento lleno de angustia para ella, llena de miedo y lágrimas, esperando alguna muestra de empatía o apoyo. Pero lo que recibió fue una fría y calculadora respuesta de Francisco. En lugar de abrazar el sufrimiento de Marisa, él rápidamente se mostró preocupado por las repercusiones de la situación. No solo para ella, sino para él mismo. La serenidad con la que Francisco se mantuvo en ese momento hizo que Marisa se sintiera aún más sola en su angustia. Él no parecía afectado, sino más bien alarmado, como si estuviera ante una amenaza que podía destruirlo todo. En sus ojos ya no había la comprensión que ella había visto en el pasado, solo un reflejo de preocupación egoísta por lo que el embarazo podría significar para su carrera, para su vida como sacerdote y para la imagen impecable que había logrado construir ante la comunidad. Francisco le sugirió que tomara una decisión difícil, aunque con una actitud distante, sin mostrar empatía por sus sentimientos, y que no había otra salida si querían seguir adelante sin arruinar sus vidas. No se mostró ni sorprendido ni preocupado por el bienestar emocional de Marisa, como si la vida de un niño y el futuro de ella fueran simples inconvenientes a resolver. De alguna manera, su postura no hizo más que aumentar la sensación de desolación de Marisa. ¿Cómo podía este hombre que había sido su refugio ahora decirle que la solución era destruir lo que ella llevaba dentro? ¿Cómo podía él pensar solo en sí mismo, en su carrera y en su reputación mientras ella se encontraba sola con un embarazo que había sido el resultado de un error compartido? Pero Francisco no veía las cosas de esa manera, o al menos no quería verlas así. Para él, todo se reducía a lo que podría perder si la verdad salía a la luz. El embarazo no representaba una vida, sino un obstáculo en su camino, un estorbo que, si no se eliminaba de inmediato, podría poner en riesgo todo lo que había construido como sacerdote. Marisa, confundida por la actitud de Francisco, se sintió más atrapada que nunca, luchando por encontrar claridad en sus sentimientos. Las palabras de Francisco resonaban en su mente, y mientras él le sugería que se olvidara de la situación y dejara que todo siguiera su curso, ella sentía cómo su corazón se llenaba de dudas. En su interior, algo no encajaba. No estaba segura de lo que debía hacer, pero sabía que no podía seguir adelante con los deseos de Francisco, sin importar cuán convenientes parecieran para él. Ella no deseaba un aborto. No quería tomar esa decisión que acabaría con todo lo que había sentido por ese niño, por la vida que estaba comenzando a crecer dentro de ella. Sin embargo, el miedo a lo que podría ocurrir si no lo hacía la estaba consumiendo. Las palabras de Francisco se repetían una y otra vez en su cabeza, como un mantra. Dada,
sugiriéndole que la única salida era seguir sus deseos, que era lo más lógico, lo más seguro. Pero por dentro, Marisa sabía que esa no era la solución. A pesar de la presión de Francisco, comenzó a dudar de si realmente quería ser manipulada de esa manera, si debía ceder a los deseos de un hombre que, a pesar de ser su confesor, no parecía tener interés en su bienestar, sino solo en evitar las consecuencias de un error que ambos habían cometido. Mientras tanto, Francisco, viendo cómo Marisa vacilaba, sintió que su posición comenzaba a debilitarse. No entendía por qué ella no aceptaba lo que le sugería, pero insistió en que debían encontrar una solución que les permitiera superar la situación. La culpa de Marisa, la angustia de llevar este secreto y la creciente desconfianza hacia él se mezclaban en su mente, pero su egoísmo lo mantenía firme en su postura. Sabía que si no lograba que ella hiciera lo que él sugería, todo podría desmoronarse, y la vida perfecta que había estado construyendo en el pueblo podría venirse abajo con una simple revelación. Sin embargo, lo que no veía era que la manipulación y el control que intentaba ejercer sobre Marisa solo estaban empeorando las cosas, pues el vínculo que alguna vez existió entre ellos ahora se estaba destruyendo bajo el peso de sus propios intereses. Después de semanas de angustia, Marisa, bajo la presión de Francisco y la tormenta emocional que la azotaba, decidió finalmente hacer lo que él le había sugerido. Decidió someterse al aborto, convencida de que era la única manera de seguir adelante sin que sus vidas se desmoronaran completamente. La sensación de desesperación que sentía la consumía, pero en su mente predominaba la idea de que, si no tomaba esta decisión, no solo arruinaría su matrimonio, sino que expondría a Francisco a una situación de escándalo que podría destruir su vida. La presión que sentía de parte de él, la constante insistencia sobre lo que debía hacer para salvarse, se había convertido en una carga insoportable. El día en que Marisa fue a la clínica para realizar el procedimiento, la ansiedad la invadió. Caminaba como una autómata, sin poder pensar con claridad, como si su cuerpo estuviera separado de su mente. Al llegar, un sentimiento de vacío profundo la invadió. Pero el miedo a las repercusiones sociales y la culpa por haber caído en la tentación de Francisco la empujaron a seguir adelante. Cuando todo terminó, Marisa experimentó una sensación de vacío que no había anticipado. El dolor físico fue profundo, pero el emocional fue más complicado de manejar. Había tomado una decisión que la destrozaba por dentro, pero al mismo tiempo, el alivio por la aparente desaparición del problema la dejó en un estado de desconcierto emocional. Aunque el proceso había terminado, las secuelas psicológicas de lo que había hecho la perseguirían por siempre. Pasaron unos días y, aunque la vida parecía continuar como si nada hubiera ocurrido, Marisa no podía liberarse de la sensación de estar rota. Las emociones de culpa, tristeza y vacío la dominaban. No solo había perdido la oportunidad de convertirse en madre, sino que también había perdido algo más profundo en su alma. A lo largo de los días siguientes, Francisco se distanció aún más de ella, tal vez sintiendo que ya había cumplido con su parte, tal vez aliviado de que todo hubiera quedado en silencio. No era el apoyo que Marisa esperaba, ni la cercanía que necesitaba. La conexión que habían compartido antes del aborto ya no existía. Ahora todo parecía artificial, vacío. Francisco, que había estado tan cerca de ella en su momento de mayor vulnerabilidad, ahora parecía un extraño, y Marisa se dio cuenta de que, en su desesperación, había cometido un error al confiar tanto en él. El peso de la culpa y la soledad la acompañaba todos los días, y aunque intentaba seguir adelante, no podía dejar de sentir que algo había cambiado para siempre en su vida. Su relación con Mario también comenzó a desmoronarse. Aunque él nunca supo la verdad, Marisa sentía que la distancia entre ellos crecía cada vez más. Las mentiras y el secreto se habían apoderado de su matrimonio, y ella ya no podía ignorar la desconexión emocional que existía entre ellos. Un día, cuando parecía que Marisa comenzaba a recuperar algo de su estabilidad, el vacío emocional que sentía fue sustituido por una sensación aún más fuerte de desesperanza. Francisco, después de haberla dejado sola con su dolor,
comenzó a retirarse completamente de su vida. Y eso marcó el final de cualquier esperanza de que pudieran compartir algo más allá de su vínculo problemático. El peso de la decisión que había tomado la seguía hundiendo, y mientras su vida parecía continuar su curso, ella ya no podía negar que algo irremediable había cambiado en su interior. En ese momento, Marisa se dio cuenta de que, aunque intentó seguir adelante con las expectativas de los demás, lo que había perdido en el camino no era algo que pudiera recuperar fácilmente. La tristeza y la culpa por lo que había hecho la perseguirían para siempre. Marisa, a pesar de todo lo que había pasado, no podía seguir adelante con su vida como si nada hubiera sucedido, y el peso de la mentira que había estado guardándose se hacía cada vez más insoportable. Decidió que ya no podía vivir con ese secreto, y aunque la idea de revelar la verdad la aterraba, sentía que debía contarle todo a alguien, a cualquiera, para aliviar la carga que la estaba consumiendo. En su mente, había llegado a la conclusión de que debía hablar, de que no podía seguir ocultando lo que había ocurrido con Francisco, el padre que había sido su apoyo, pero que ahora se había convertido en su tormento. La verdad sobre su relación con él y el aborto que había llevado a cabo la atormentaba. Pero el miedo a las consecuencias sociales y familiares la mantenían paralizada. No obstante, algo en su interior le decía que no podía seguir viviendo en la mentira. Tomó la decisión de confesarlo todo, aunque sabía que ello significaría el final de todo lo que conocía, su matrimonio, su relación con la comunidad, su vida en el pueblo. Necesitaba encontrar a alguien en quien confiar, alguien que pudiera apoyarla, alguien que no la juzgara. Fue un día lluvioso cuando Marisa se encontró con su amiga de toda la vida, Clara. Clara, que había estado allí para ella en los momentos más difíciles, la miró con sorpresa cuando Marisa la llamó, pero no dudó ni un momento en acudir a su encuentro. Era el momento de contarle la verdad, y a pesar de la incertidumbre que le causaba, Marisa sabía que Clara era la única persona que podría entenderla. Cuando finalmente se encontraron, Marisa no pudo evitar quebrarse. Las lágrimas comenzaron a caer sin control mientras le relataba todo. Su soledad, su encuentro con Francisco, la relación que había surgido entre ellos, su embarazo y el aborto que había decidido realizar. Clara la miró con una mezcla de incredulidad y tristeza, y aunque no sabía qué decir, no la culpó. La abrazó, sintiendo el dolor de su amiga, aunque no podía comprender completamente el sufrimiento por el que había pasado. Sin embargo, mientras Marisa relataba su historia, algo extraño comenzó a ocurrir. Clara, al principio silenciosa, empezó a reaccionar con una inquietud que Marisa no esperaba. Algo en su actitud cambió, y la preocupación en su rostro se transformó en algo más oscuro. Clara, después de un largo silencio, le dijo que pensaba que Marisa debía mantener el secreto, que no debía decirle a nadie más lo que había pasado, que la situación era peligrosa. Marisa, sin embargo, ya no podía soportar más el peso de la mentira, y la insistencia de Clara de callar la verdad la confundió. Al día siguiente, antes de que pudiera hacer nada más, se enteró de una noticia que la dejó helada. Francisco había desaparecido. Nadie sabía dónde estaba, y los rumores comenzaron a circular rápidamente por el pueblo. La gente murmuraba sobre su misteriosa desaparición, y Marisa, al escuchar estas noticias, sintió un miedo indescriptible. No podía creer lo que estaba sucediendo. No podía comprender por qué Francisco había desaparecido justo cuando ella había decidido hablar. Había algo más detrás de su partida. Había hecho algo para que él desapareciera de esa manera. La inquietud la dominaba. A medida que los días pasaban, Marisa comenzó a sentirse más atrapada en su propio caos. Francisco ya no estaba, pero su ausencia la dejaba con más preguntas que respuestas. La comunidad, que antes lo había venerado, ahora lo veía como una figura misteriosa, alguien que había desaparecido sin dejar rastro, y Marisa no podía dejar de preguntarse si ella era la causa de todo esto. La sensación de que su vida se había convertido en una pesadilla se hizo más fuerte. Sin Francisco y sin la posibilidad de contar la verdad a nadie más,
Marisa se encontraba sola, atrapada en un laberinto del que no veía salida. La desaparición de Francisco no solo la dejó emocionalmente exhausta, sino que también la sumió en una sensación de terror. El peso del secreto la estaba aplastando, y a pesar de su deseo de liberarse, ahora se encontraba atrapada en una red aún más compleja de mentiras y miedos. La tragedia que había comenzado como una búsqueda de consuelo había alcanzado proporciones que ella nunca habría imaginado, y la incertidumbre de lo que ocurriría a continuación la mantenía despierta cada noche. El pueblo entero comenzó a sumirse en una atmósfera de sospecha y desconfianza tras la desaparición de Francisco, pero Marisa se encontraba aún más desconcertada y asustada por lo que estaba ocurriendo. La incertidumbre sobre el paradero del sacerdote la había dejado atrapada en una maraña de pensamientos confusos y culpas, y la idea de que él podría estar huyendo debido a lo que ambos habían hecho la consumía con cada minuto que pasaba. La comunidad, que hasta hacía poco lo había visto como un pilar moral, comenzó a murmurar entre ellos, buscando respuestas a su repentina desaparición. Marisa no sabía qué pensar ni qué hacer, pero algo en su interior la impulsaba a averiguar la verdad. No podía vivir con la constante ansiedad de saber que la única persona que conocía los secretos más oscuros de su vida ya no estaba, y temía que de alguna manera ella fuera la causa de todo lo que había sucedido. Fue entonces cuando, en un acto de desesperación, Marisa decidió ir más allá, enfrentarse a la realidad y comenzar su propia investigación. No podía seguir esperando a que alguien más resolviera la situación, porque sentía que sin importar lo que ocurriera, la verdad de lo que había sucedido con Francisco debía salir a la luz. Empezó a investigar de manera furtiva, preguntando a los habitantes del pueblo, visitando lugares donde Francisco solía estar y rastreando cada pista que pudiera darle una idea de su paradero. En sus intentos, se encontró con una serie de respuestas vagas y evasivas. La gente no quería hablar de él, y aquellos que alguna vez lo habían elogiado, ahora lo evitaban. Marisa sentía que la presión se iba acumulando sobre ella, como si cada paso que daba la empujara más cerca de la verdad, pero también más lejos de su propia paz. Nadie parecía saber nada de la desaparición de Francisco, pero ella sospechaba que algo mucho más oscuro se estaba cociendo detrás de todo esto. Fue en una de sus visitas a la iglesia, en busca de algún indicio, cuando Marisa descubrió algo que la dejó sin aliento. Al revisar las oficinas de Francisco, encontró una serie de documentos que no solo confirmaban que él había estado bajo una presión constante debido a la situación con ella, sino que también revelaban algo mucho más inquietante. Él había estado en contacto con personas fuera del pueblo, personas que no tenían ningún vínculo con la iglesia. Estos documentos, llenos de detalles sobre transacciones misteriosas y comunicaciones sospechosas, indicaban que Francisco no solo estaba huyendo de la verdad sobre su relación con Marisa, sino que había estado involucrado en algo mucho más grande, algo que lo vinculaban a actividades que ponían en peligro su reputación como sacerdote, y, posiblemente, su vida. Marisa se sintió abrumada al comprender que la desaparición de Francisco no era solo el resultado de una relación prohibida, sino de un misterio mucho más profundo y peligroso, que ella nunca había imaginado. Con cada nuevo descubrimiento, la angustia de Marisa creció. No solo había estado involucrada en una situación que podría destruir su vida, sino que ahora se encontraba atrapada en una red de mentiras y secretos que no solo afectaban a su futuro, sino a la seguridad de todos los que la rodeaban. Al darse cuenta de que Francisco no solo había desaparecido por su propio miedo a ser expuesto, sino porque se encontraba en una situación mucho más peligrosa, Marisa empezó a sentirse aún más vulnerable. La verdad que ella tanto temía comenzaba a revelarse de una manera que nunca había anticipado, y lo que antes había sido un simple secreto personal, ahora se estaba convirtiendo en un peligro mucho mayor, uno del que no podía escapar tan fácilmente. La verdad de lo que había sucedido entre ella y Francisco comenzaba a desmoronarse, y Marisa, que ya se encontraba al borde de la desesperación, se dio cuenta de que la única forma de sobrevivir a todo esto
era enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Pero, ¿estaba preparada para pagar el precio por lo que había hecho? ¿O sería la misma verdad la que terminaría destruyéndola de una vez por todas? El clima en el pueblo se volvió cada vez más tenso a medida que la verdad comenzaba a salir a la luz. Los rumores que circulaban se intensificaron cuando la policía, siguiendo una pista, empezó a investigar más profundamente la desaparición de Francisco. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, y el vínculo entre él y Marisa no pasó desapercibido para las autoridades. Al principio, parecía que nadie en el pueblo podía imaginar que Francisco estuviera involucrado en algo tan oscuro, pero las pruebas encontradas en su oficina por Marisa y los registros de sus comunicaciones empezaron a dibujar un panorama mucho más siniestro de lo que inicialmente había parecido. Los registros de transacciones financieras extrañas y sus contactos con personas ajenas al pueblo comenzaron a ser examinados por la policía, lo que rápidamente generó más sospechas sobre sus intenciones. Marisa, aterrorizada por lo que había descubierto, se dio cuenta de que, aunque no había sido consciente de la magnitud del problema en el que se había involucrado, ahora no podía dar marcha atrás. Con cada nueva pieza de información que salía a la luz, su conexión con Francisco, que inicialmente había sido algo personal y aislado, se transformaba en un asunto mucho más serio y grave. La policía comenzó a interrogar a los residentes del pueblo, y la creciente presión de la investigación hizo que Marisa temiera que sus propios secretos fueran descubiertos. Fue en una tarde gris cuando los detectives la buscaron para interrogarla. Sabía que la situación estaba fuera de control, y que no podía seguir ocultando la verdad. No era solo su relación con Francisco lo que estaba en juego, sino todo lo que había sucedido en ese tiempo. El aborto, su relación con Mario, y cómo todo eso se entrelazaba con la desaparición de Francisco. Frente a los detectives, Marisa se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus decisiones, y aunque su corazón latía con fuerza y su garganta estaba seca de miedo, comenzó a contar todo lo que sabía. Les habló de cómo Francisco se había acercado a ella en un momento de vulnerabilidad, de su creciente dependencia emocional hacia él, y de cómo, finalmente, los dos habían cruzado una línea que no podían deshacer. Relató cómo él la había presionado para que abortara, y cómo, bajo la presión de las circunstancias, había tomado esa decisión. No mencionó su nombre en el contexto de ninguna actividad criminal, pero sabía que sus palabras solo añadirían más peso al misterio de la desaparición de Francisco. Mientras hablaba, Marisa se dio cuenta de que ya no podía volver atrás. La historia que había estado tratando de ocultar se había vuelto pública, y lo que antes parecía un pequeño secreto privado se había transformado en un asunto de gran escala. Aunque no estaba directamente involucrada en los crímenes que Francisco podría haber cometido, las autoridades comenzaron a hacerle preguntas que la dejaban sin respuestas. Marisa comprendió que, aunque había intentado escapar de las consecuencias de su relación con él, ahora tenía que enfrentar las repercusiones de sus propias acciones. La comunidad, que antes había confiado en Francisco, ahora se encontraba dividida, y muchos comenzaron a cuestionar su moralidad y la integridad de todos aquellos que habían estado cerca de él. La presión sobre Marisa aumentó cuando las investigaciones comenzaron a arrojar más detalles de la vida secreta de Francisco, incluyendo su posible vinculación con actividades ilegales. En ese momento, Marisa se sintió completamente perdida. Por un lado, deseaba poder regresar a su vida anterior, pero sabía que ya era demasiado tarde. La verdad, tan aterradora y dolorosa como era, ya no se podía esconder. Aunque no podía controlar las consecuencias de los actos de Francisco, se dio cuenta de que debía asumir la responsabilidad de lo que había hecho. El peso de la culpa comenzó a aplastarla, y aunque trataba de encontrar consuelo en las palabras de los detectives, sabía que solo una parte de la verdad estaba saliendo a la luz. La otra parte, la que involucraba sus propios errores, seguiría siendo un secreto que, tarde o temprano, también tendría que enfrentar. Pero lo más angustiante era la incertidumbre de saber qué depararía el futuro. ¿Qué sucedería con su vida?
¿Podría reconstruir alguna vez la confianza de su esposo, Mario, o la sociedad en la que vivía? Y, sobre todo, ¿sería capaz de perdonarse a sí misma alguna vez? El juicio de Francisco se convirtió en el epicentro de toda la atención en el pueblo, y Marisa, aunque no era la acusada principal, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de todo lo que había ocurrido. La comunidad, que antes lo veía como un modelo de virtud y fe, ahora se encontraba dividida, y muchos se preguntaban cómo un hombre que había sido considerado intocable podía haber caído tan bajo. Los medios locales, sedientos de escándalos, seguían cada movimiento del caso, y los habitantes del pueblo se sentían atrapados en una vorágine de especulaciones, revelaciones y secretos que iban más allá de lo que habían imaginado. Marisa, que se había convertido en uno de los personajes más importantes en este drama, vivía con el constante miedo de que su implicación en el caso saliera a la luz, aunque sabía que no podía escapar del peso de su verdad. Durante los primeros días del juicio, Francisco se mantuvo firme en su postura, negando cualquier responsabilidad en las acusaciones que pesaban sobre él. Pero los testimonios de varios testigos y las pruebas acumuladas contra él comenzaban a desmoronar la fachada que había mantenido durante años. Sin embargo, lo que más aterraba a Marisa era el hecho de que, a medida que se descubría más sobre las actividades ilegales de Francisco, su propia historia comenzaba a tomar un giro inesperado, y la sospecha sobre su implicación en la trama aumentaba. Los abogados defensores de Francisco intentaron manipular los hechos para minimizar su culpabilidad, argumentando que él solo había actuado bajo una presión externa, que las decisiones que había tomado no habían sido enteramente suyas. Pero a medida que las pruebas en su contra se acumulaban, la realidad de su comportamiento se hizo innegable. Marisa, atrapada en sus propios miedos y culpas, temía que su propio testimonio, aunque no estuviera directamente relacionado con los crímenes de Francisco, pudiera implicarla de alguna manera en su caída. Aunque intentó mantenerse en silencio, las preguntas de los abogados y las evidencias sobre su relación con él la llevaron a enfrentarse, finalmente, con su propio demonio interior. Durante su testimonio, Marisa luchó por encontrar las palabras para explicar lo que había sucedido entre ella y Francisco, sabiendo que cualquier error en sus palabras podría ser interpretado en su contra. La presión de la sala, la mirada inquisitiva del jurado y la cercanía de los periodistas que anotaban cada palabra la hacían sentir como si estuviera siendo juzgada por su propio pasado, no solo por lo que había ocurrido con Francisco, sino por cada decisión que había tomado en su vida desde el momento en que su relación con él había comenzado. Al final, el juicio de Francisco culminó con una sentencia que no sorprendió a nadie. Fue condenado por sus crímenes, aunque el alcance de su castigo fue debatido durante semanas. La comunidad quedó destrozada, con algunos sintiéndose traicionados por un hombre que había sido su guía espiritual, y otros luchando por entender cómo alguien que representaba la moralidad podía haber estado involucrado en un escándalo tan profundo. Para Marisa, sin embargo, la condena de Francisco no representaba el cierre de su propia historia. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción, y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo.
Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.